Leonel Godoy. Entonces, por parte de Morena, me comenta el coordinador Ignacio Mier que en la primera ronda anotamos al diputado Leonel Godoy Rangel. Bienvenido, diputado, también. Entonces, en consecuencia, iniciamos con la diputada Blanca Alcalá para formular sus preguntas. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, agradecer que hayan aceptado la invitación, quienes esta mañana han participado de esta jornada. Yo tendría dos preguntas. La primera para el exmagistrado Baños, en relación precisamente con el tema de la concurrencia de elecciones. De su exposición se observa que, si bien es cierto, inicialmente el propósito era reducir los costos de las elecciones, como si realmente el tema del costo fuera lo que más nos interesaría y no la democracia en sí, no sería conveniente quizá replantear el modelo que sí permitiera hacer concurrentes algunas de las elecciones, pero no necesariamente como hoy el modelo actualmente lo plantea. Esa sería una de mis intervenciones, sobre todo hablando de los gobiernos locales, en donde en ocasiones se confunde la elección presidencial con lo que implica el esfuerzo y la dinámica de los gobiernos locales o de los gobiernos municipales. Y la segunda tiene que ver también con el tema de la representación pura, y aquí me gustaría sobre todo escuchar del consejero presidente o de algunos de ustedes lo que hoy también forma parte de nuestra discusión, en donde aparentemente pues puede existir una mayor votación, pero no necesariamente una mayor representación en el Congreso, como lo estamos observando, y esto incluso bajarlo al tema de las acciones afirmativas, en donde hemos, por el mandato del propio tribunal, hoy contado ya con acciones afirmativas en materia de la comunidad migrante específicamente, y sin embargo, quizá el número de votos por ellos emitidos puede no corresponder al número de escaños o de curules asignadas. Estamos a favor de que ellos estén, sin duda, pero quizá buscar un modelo que permita tener un listado nominal internacional que alcance ese umbral y a partir de ahí poder hacer la designación de las curules, de los escaños o de la participación en las planillas de regidores. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, diputada Blanca Alcalá. Vamos ahora con el diputado Jorge Triana para que pueda formular sus planteamientos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me voy a permitir hacer dos cuestionamientos muy concretos. El primero es al magistrado Armando Maitret. En su experiencia, magistrado, usted mencionaba que la primera pregunta que había que responder era si era necesaria esta reforma. Creo yo que lo que hay que responder es si es necesaria esta reforma en este momento y en estas condiciones que estamos viendo, sobre todo tomando en cuenta el encono del que usted hablaba. ¿Qué precedentes hay de una reforma electoral emanada desde el Ejecutivo Federal y al cuarto para el ratito, escaso año y medio, 2 años de la siguiente contienda electoral para elegir presidente de la República? Y si en las anteriores generaciones de reformas electorales que se han dado, hablando por supuesto en el tiempo presente, en la época contemporánea de nuestro país, pues ha habido una experiencia parecida, porque a mí, desde mi punto de vista, esto lo digo por supuesto a título personal, pues esto obedece más a darle continuidad a una agenda discursiva que realmente el interés porque aterrice una reforma. Por ahí lo mencionaba también el consejero Baños, pues decía que las reformas al cuarto para el ratito no dan resultados. Y por otro lado, mi pregunta iría directamente al consejero presidente, al doctor Lorenzo Córdoba. El doctor Lorenzo Córdoba, usted hablaba de que, pues sí, bienvenida una reforma electoral siempre y cuando contara con algunas características. Anoté algunas porque lo dijo muy rápido, pero es autonomía, que no se violentara el carácter ciudadano del instituto, que no se afectara su estructura interna y que no se le quitara el padrón, el control del padrón electoral, que ya se ha intentado en el pasado. Hace escasamente año y medio, 2 años, hubo un intento para que lo absorbiera directamente los datos la Secretaría de Gobernación. ¿Usted cómo piensa que esta reforma que manda el Ejecutivo, doctor Córdoba, socava estas condiciones? Por supuesto, el tiempo será muy breve para responder, pero esperaría que pudiera ser lo más concreto posible. Muchísimas gracias.
Gracias, diputado Jorge Triana. Se anotó también el diputado Hamlet García para hacer pregunta. En consecuencia, diputado, le damos el uso de la voz y después iría el diputado Leonel Godoy. Adelante, diputado. Muchas gracias. Agradezco a mis compañeros del Partido del Trabajo por haber cedido esta oportunidad. Pues a Stephanie Lindquist, bienvenida al Parlamento. Una de las grandes objeciones o críticas al Poder Judicial es la falta de legitimidad democrática. Y esto ha sido analizado en diversos estudios. De hecho, estaba leyendo un ensayo de Harvard Law Review escrito por Tara Leigh, en donde critica la falta de legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y expresa que cuando una institución gubernamental u organización carece de legitimidad, no es digna de ser respetada u obedecida. Querida Stephanie, lo que ocurre hoy en este país es que decenas o cientos de miles de ciudadanos consideran que este Instituto Nacional Electoral carece de legitimidad, carece de fundamento democrático. Vengo de una plática muy valiosa con las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en el que debatimos esta iniciativa de reforma presidencial. A mi generación y a las subsecuentes les ofende el despilfarro económico que existe en el Instituto Nacional Electoral, los salarios altísimos que vulneran los límites constitucionales y la falta de consistencia en las decisiones. Cambian el criterio de manera constante, de manera tal que generan un escenario de incertidumbre. Y mi pregunta, querida Stephanie, es si una autoridad electoral y un tribunal no debe de ser consistente en sus determinaciones para generar seguridad jurídica, ¿y qué opina sobre la falta de legitimidad democrática de las autoridades que no son electas? Muchas gracias. Gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Y cerramos esta primera ronda de diálogo con la pregunta o preguntas que formule el diputado Leonel Godoy Rangel. Diputado, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, deseo dar la bienvenida a los ponentes, a la ponente. Es bueno para nuestro sistema democrático que hoy tengamos tanta presencia. Yo creo que es la más masiva. En otras con trabajo hemos tenido 4 ponentes. Hoy vinieron muchos. Sin duda, lo dijo el presidente de la Jucopo, hay taquilleros en esta reunión. Primero, yo quisiera decir claramente que para nosotros sí es necesaria una reforma electoral. Primero, decirlo con claridad, porque en 1988 hubo un reclamo de una reforma electoral. Ocurrió la del 90 y todas las subsecuentes. Luego, en el 2006, por lo que para nosotros fue un brutal fraude electoral, también surgió una nueva reforma electoral profunda que concluye con la del 2014. La pregunta es por qué ahora que hay un resultado electoral inédito de 30 millones de votos, no hay necesidad de una reforma electoral. Porque además, el PAN tiene una propuesta de reforma electoral donde hace un planteamiento de fondo, que haya segunda vuelta. El PRI tiene una propuesta de reforma electoral, también de fondo, que haya una vicepresidencia. ¿Por qué entonces
La de nosotros no es una reforma electoral pertinente, porque la hacemos la izquierda, porque plantea, en opinión de nosotros, cuestiones de fondo. El tema de la integración que tiene que ver con el modelo político de los órganos legislativos, el Congreso de la Unión, los congresos de los estados y los cabildos municipales. Para mí eso sería suficiente para que se dijera sí a la reforma electoral. Se me acaba el tiempo, no quiero excederme del mismo, pero también vale la pena recordar, solamente recordar, que aquí el año pasado se dijo insistentemente por las autoridades electorales, lo dijeron hasta en tiempos oficiales, que el presupuesto del 22 los castigaba. Y nosotros dijimos que no, que incluso tuvo un aumento en relación a las elecciones similares del 20. En el 20 se le dio al INE 18,349 millones de pesos. En el 21 se le dieron 27 millones porque fue, como ellos lo dijeron y todos lo vimos, la elección más grande hasta ese momento en el país. Pero en el 22, donde hubo elecciones solo en 6 estados, se le dio 19,736,000 millones. Entonces, ¿dónde estuvo la 19,000 millones, perdón, 736? Gracias, Graciela. Entonces, ¿dónde estuvo la reducción? Y eso es lo que no me parece correcto de las autoridades electorales. No demostraron su imparcialidad en eso, debieron de haberlo dicho, pero no, fue más claro que les convenía o dijeron un discurso que fue el de la oposición de nosotros en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que estábamos recortándole el presupuesto al INE cuando era falso eso. Estaba recortado en relación a una elección grandota que es la del 21, pero en relación a la del 20 hubo más de 1,000 millones de aumento al presupuesto del INE. Mi pregunta es para Eduardo Juchín, me interesa mucho que profundice esta frase que a mí me gustó, que el ciudadano es el verdadero hacedor de la democracia y no el INE ni las autoridades electorales. Gracias. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy Rangel. En consecuencia, vamos a darle el uso de la voz en primer lugar a don Marco Baños para que pueda responder hasta por 5 minutos al planteamiento que se le formuló. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, diputada Alcalá. Yo lo que estoy planteando es que si se diese el espacio de una reforma electoral, que en las condiciones actuales está complicada porque además las iniciativas tocan temas que, salvo el asunto del voto electrónico y quizá una posible revisión del tema del financiamiento público, pues pareciera que no se van a lograr construir los consensos para las mayorías calificadas. Pero yo digo, uno de los aspectos que habrá que incluir en la discusión sobre una posible reforma electoral tiene que ver con todos los problemas logísticos que el sistema tiene en este momento, derivados de una serie de disposiciones del ámbito federal que se están contraponiendo con disposiciones del ámbito local. Concretamente, los calendarios electorales tienen inicios completamente distintos en las 32 entidades federativas. Algunos coinciden cuando hay elecciones concurrentes con las federales del INE en la primera semana de septiembre o a lo largo de septiembre. En octubre hay otros, hay otro paquete en noviembre, otro más en diciembre y otro hasta enero. Entonces, no quiere decir que los procesos en mi propuesta deban empezar al mismo tiempo, pero sí hay etapas que podrían sincronizarse. Si las precampañas federales, cuando hay elecciones concurrentes, empiezan a finales de diciembre y transcurren en una parte de diciembre y quizá otra de febrero, podríamos volver simétricos estos inicios de los procesos y que la administración de la fiscalización centralizada por el INE, la administración de los tiempos en radio y televisión también centralizada en el INE,
pueda hacerse de manera correcta. Las demás etapas seguirían la misma ruta. ¿Por qué sostengo enfáticamente que convertir al INE en una institución nacional y de consultas no genera un ahorro en automático? Porque la iniciativa no se hace cargo, la que presenta el presidente de la República, de considerar esto que se ha mencionado en la mesa. Hace falta revisar un conjunto amplio de diagnósticos para saber hasta dónde es cierto que podríamos disminuir recursos. Eso no es cierto así en los términos actuales. No quiere decir que con el presupuesto del ámbito federal se puedan hacer al mismo tiempo las elecciones locales. Eso es falso. Segunda consideración. El INE tendría que crecer en su estructura para poder acometer las elecciones locales, pero ojo con un tema. Tenemos entidades federativas que tienen los usos normativos y los sistemas normativos y esos estados, Oaxaca por ejemplo, que tiene 570 municipios, las 2/3 partes de los municipios se hacen por la vía de los sistemas normativos de usos y costumbres. Evidentemente el INE tendría que entrar en un proceso de asimilación de esa experiencia para poder acometer eso. Nadie ha dicho nada, por ejemplo, que tendríamos que rehacer toda la distritación, lo que decía el presidente del OPLE de Chiapas. Si no tenemos, por ejemplo, una idea clara de cómo hacer los cómputos municipales, a ver qué vamos a hacer con Guadalajara, con Monterrey, con León, con Puebla, que son ciudades muy grandes y que tendríamos que segmentar el cómputo, ya sea por distritos o lo llevamos al consejo local, o cómo se piensa hacer ese tipo de cuestiones. Hay todavía una serie de discusiones pendientes en esa materia. Y creo que es absolutamente sesgado, y lo quiero decir con mucho respeto, decir que los presupuestos de la institución, por ejemplo, lo que pasó entre 18, 19, 20, 21, que se tiene más presupuesto en el 22, absolutamente impreciso. ¿Por qué? Porque se tenía que sumar el presupuesto de la revocación de mandato, de las consultas populares, de otro tipo de cuestiones, y eso evidentemente significa costos distintos, adicionales. Que se puede disminuir el costo de la autoridad electoral, sin duda alguna. Hay una propuesta que es prácticamente la única que coincido yo con la presentada por el presidente de la República, que tiene que ver con el asunto del voto electrónico. Si se hacen pruebas pilotos, si se reconoce constitucionalmente y en la propia ley y se le da a la autoridad una instrucción clara en la ley para que lo pueda organizar, pero sobre todo para que lo haga en pruebas que sean de carácter piloto vinculante, pero cada vez más amplias. No, 50 urnas que se han logrado colocar en elecciones en un estado y en otro no genera un referente adecuado. Creo que podríamos ir en un esquema completamente distinto. ¿Qué haría el voto electrónico? Te quita las boletas, toda la papelería de las actas, los preps y una serie de cuestiones que encarecen hoy día las elecciones. Sí, una inversión inicial que puede ser amplia, pero que se va de alguna manera acomodando en el espacio del tiempo. Y luego diría una cuestión. No tengo la menor duda, y lo digo por la experiencia que tuve como consejero del Instituto Nacional Electoral, que el INE ha acuñado de manera absolutamente legítima un prestigio que se ha trasladado al ámbito internacional, y creo que don Guyen es una voz autorizada que puede reflejar esa situación en el ámbito de la entidad federativa en otros países. Entonces creo fundamentalmente que deberíamos estar discutiendo los temas que realmente mejoren, que hagan funcionar de mejor manera al sistema electoral, que lo hagan caminar en una ruta menos accidentada. Y creo, también lo quiero decir con mucho respeto, que la línea de confrontación seguida desde el grupo, desde el gobierno federal, desde el partido Morena en su dirigencia y desde estas cuestiones que lamentablemente han señalado varios de los procesos que se siguen en el Congreso, y no me quiero meter en la vida interna del Congreso, pero es un hecho que es un evento público. La reforma eléctrica ha lastimado posibilidades de consenso y de construcción de acuerdos. ¿Cómo podemos justificar en democracia un muro pacífico de fusilamiento a los que han votado en contra de una iniciativa? Eso me parece a mí que se tiene que replantear, pero le toca, por supuesto, a los señores legisladores. Creo en la necesidad de que revisen diagnósticos, y me parece que el ofrecimiento de Lorenzo Córdoba y de los soples es correcto. Ahí está toda la información que ojalá pueda nutrir una discusión mucho más informada de parte de los señores legisladores, de las señoras legisladoras, y tomar las decisiones que sean más pertinentes para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marco Baños, por las respuestas brindadas. Vamos ahora con Armando Maitret para también responder en la formulación que se ha hecho previamente. Adelante, don Armando. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta ¿es necesaria la reforma? Yo creo que también se puede, ¿para qué? ¿No?
¿Es pertinente? ¿A la luz de quién? Aquí ya hemos visto que hay personas que dicen sí es pertinente. Yo lo que decía es que no sé si es oportuna y con esto contesto la gentil pregunta que me hace diputado Triana. Ninguna reforma es producto de una sola fuerza política. Las que me tocó en mi experiencia implementar, que es la de 1996, es en una elección intermedia y que es la consecución de un proceso donde se estaba trasladando del ámbito del Poder Ejecutivo a un instituto federal electoral y particularmente se estaba sacando de la arena política las últimas decisiones electorales. Recordemos que lo más trascendente desde mi punto de vista de la reforma de 1996 es que se eliminan los colegios electorales, la calificación de la elección presidencial y se traslada a un órgano técnico. Pero la implementación de buena parte de ese rediseño institucional, particularmente en materia jurisdiccional electoral, se hizo durante la elección intermedia. 2007-2009 también se hizo en el preámbulo de una elección intermedia. 2014-2015 igual. Y esto me parece que tiene, lo decía por ahí Eduardo Juchín, la tipicidad de que se presenta en un momento que en mi opinión, y respeto cualquier otra visión, no es oportuno en el preámbulo de una elección presidencial. ¿Qué ventajas tiene de hacer este tipo de reformas en el preámbulo de una elección intermedia? Que nos permite hacer ajustes, nos permite a las instituciones electorales, a los propios actores políticos, hacer los ajustes necesarios para la viabilidad de esos procesos de reforma electoral. Entonces, digamos, contestaría en concreto la pregunta, no es, desde mi punto de vista, oportuna la propuesta, aun cuando sea necesaria y aun cuando sea pertinente. Pensemos en que hay mejores momentos para implementar estos modelos de reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, don Armando, por la respuesta. Y en el orden en que fue solicitada, ahora vamos con Stephanie Lindquist para responder el planteamiento que hizo el diputado Hamlet García. Stephanie, adelante, hasta por 5 minutos. Gracias. Thank you for your very, very astute question, Mr. Deputy. I understand the impulse toward democratization el impulso hacia la democratización de todas las instituciones y pienso que es importante en el contexto del judicial equilibrarlo con la importancia de los pesos y contrapesos. No hay un método perfecto de selección. Es importante que la política esté libre porque sería una reforma modificada, pero en el contexto de la justicia electoral, yo dudaría presentar algún método de selección judicial que pudiera de alguna manera ir en detrimento de la independencia de los tribunales, de los poderes, porque el contexto en el que dan sus fallos, sus resoluciones, está tan politizado por naturaleza. Son decisiones políticas, ya que se tratan de refutaciones de políticos, de partidos políticos. Y pienso que ahí uno tiene que tener mucho cuidado para garantizar la autonomía e independencia de la institución judicial. Con mucho gusto les puedo compartir mi investigación sobre las consecuencias y les va a parecer muy interesante cuando se eligen los jueces, cómo esto afecta las resoluciones. El segundo punto, también se acepta muy bien que el tribunal ha sido criticado por no dar opiniones consistentes. Creo que es muy interesante estudiar lo que está sucediendo en la judicatura mexicana porque hay una transición, a mí me parecería, del derecho civil, del sistema inquisitorio a un derecho consuetudinario orientado al presidente, y en el tribunal, por supuesto, se requieren de 3 fallos no interrumpidos para tener precedente. También tienen la carga de muchos documentos, extraordinario número de documentos en el contexto de las decisiones rápidas, con demasiado expediente y el esfuerzo de crear precedencia. Con la intervención de la burocracia para crear tesis, yo reformaría el sistema para que el tribunal tenga menos documentos, menos casos, para que puedan centrar su atención en la creación de la claridad. Ese es uno de mis criterios, la precedencia clara para que la siga
y los participantes para que la sepan. Hay mejores maneras de abordarlo y bien podemos ver que es exactamente lo que ha sucedido con la Suprema Corte. La legitimidad institucional creció y luego se fortificó por el hecho de que la Corte pudo dar discreción sobre los cursos que tomaría y que fueran claras los fallos. Y por último, y usted lo dijo, que la Suprema Corte no está haciendo, no se está criticando, eso sí es cierto con respecto a Estados Unidos, pero la Corte tiene retrasos cuando se habla de la opinión pública en algunos de los fallos, pero al final del día nunca va a llegar mucho a la opinión pública, porque las Cortes no tienen el poder, como dice Alexander Hamilton, sobre la piedra y la espada. Dependerá de la ejecución de sus fallos. Y esto es un balance, un equilibrio muy cuidadoso y a mí me encantaría que yo no puedo en este momento acabarlo. No le haría justicia al hablar de este equilibrio. Espero haberle contestado su pregunta. Gracias. Thanks, Stephanie, for your answer. Con las respuestas que brinde el presidente consejero del INE, doctor Lorenzo Córdoba, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, porque son varias, así que gracias por la generosidad, señor secretario técnico. A ver, voy por en el orden. La pregunta que me ha formulado la diputada Blanca Alcalá. Yo creo que uno de los objetivos de todo sistema democrático es que su sistema representativo, es decir, que la representación política sea lo más, puede parecer una tautología, no lo es, lo más representativa posible. ¿Esto qué quiere decir? Que la representación política refleje de la mejor manera posible, nunca puede ser perfecto este reflejo, la diversidad política expresada en las urnas. Hay países que han hecho grandes apuestas en este sentido, como por ejemplo el que sigue siendo el paradigma de la representación cuasi pura, que es Alemania, en donde, por cierto, la Cámara de Diputados, el Reichstag, no tiene un número fijo a priori, porque se asignan diputaciones para lograr al final del día, dado que es un sistema que tiene una cuota mayoritaria y una cuota proporcional, pero tiene un número de diputados comodines, legisladores comodines, déjame llamarlo así, para que se asignan o no para lograr una representación pura. ¿Cuál es el propósito democrático de todo sistema representativo? Que si un partido tiene el 30%, tenga el 30% de votos, tenga el 30% de la representación, digamos, como principio. De eso depende de muchos factores, del tamaño del órgano legislativo, un órgano pequeño, pues es más pequeño, pues es un órgano que va a tener una mayor distorsión, inevitablemente. Del sistema electoral adoptado. Yo he sido siempre un defensor del sistema proporcional y celebro mucho que la iniciativa presidencial, lo digo así, no me voy a meter, creo que no es mi papel, a juzgar las iniciativas, eso le toca a los legisladores, a nosotros nos toca darles información, pero celebro mucho que se apueste a su sistema de representación proporcional pura. El problema es que con la división, no en una circunscripción o en 5, como hoy ocurre, sino en 32, ocurre una distorsión seguramente, porque se reduce además el número de diputaciones. Eso les tocará a ustedes, pero insisto, yo quiero aquí poner sobre la mesa lo que son los principios. Uno de los principios es la representación pura. Y evidentemente, Blanca, aquí tiene que ver todo lo que ha ocurrido en términos de acciones afirmativas. Y tan es pertinente una reforma, pertinente, ojo, si se cumplen las condiciones que hacen que la reforma no vaya a ser un problema, porque hoy lo electoral no es un problema, no lo volvamos tal como sociedad, pero lo que volvería pertinente una reforma es que ustedes tendrían la ocasión, ha habido una discusión con Nacho desde hace mucho tiempo, yo creo que el INE ha tenido sí que ocupar funciones del legislativo cuando el legislativo no ha cumplido con las normas que nosotros debemos aplicar, y ahí en la discusión creo que, en fin, en el mejor de los ánimos, creo que hay muchos temas todavía que hay que ir avanzando. En este sentido, ¿qué quiero decir? Que la reforma es una oportunidad para que ustedes, legisladoras y legisladores, juzguen si las acciones afirmativas que ha tomado la autoridad electoral, el INE o el tribunal, son pertinentes o si se nos ha eventualmente pasado la mano. Yo asumo que hemos tomado acciones afirmativas de las que yo estoy muy orgulloso, pero las hemos tomado a destiempo y hemos metido a los partidos políticos en problemas. Porque tomar decisiones, sobre acciones afirmativas, cuando los partidos ya están en los procesos de designación de candidaturas, a ustedes los meten problemas. Y creo que eso es algo que hay que reconocer. Dicho eso, hay algunas acciones que son muy pertinentes.
otras que no son tan congruentes visto el marco legal que tenemos. Ustedes integran una legislatura, y lo digo con orgullo porque esa acción afirmativa la tomamos en el INE, en la que no solamente se maximizó la representación de las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, sino hay representación inédita de otras comunidades que habían sido históricamente marginadas, entre ellos los migrantes, la comunidad LG, de la diversidad sexual, las comunidades afromexicanas. ¿Qué pasa con los migrantes? Tenemos un pequeño dilema. Hoy hay representantes en la Cámara de Diputados que representan a la comunidad migrante, pero son votados por quienes vivimos en México, porque el voto de los migrantes no está permitido para las elecciones de diputados. Estas son las cuestiones que hay que corregir, me parece, y es una oportunidad maravillosa que ustedes van a tener para que las acciones afirmativas que tomamos en los órganos electorales y que pueden cambiar con una integración distinta, se consoliden las que valen la pena y se corrijan las que haya que corregir. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho en términos de acciones afirmativas, pero el tema de la comunidad migrante es un tema que sigue constituyendo un enorme pendiente de nuestra progresión democrática. Segundo, quiero ser muy prudente, no le corresponde al presidente del INE juzgar las distintas iniciativas. Lo que nos corresponde, si en el futuro hay reformas, cuando vuelva a la universidad a partir de abril próximo me vuelven a invitar, ahí sí podré emitir un juicio, digamos que hoy está, lo digo de veras con ética de la responsabilidad como funcionario público, que hoy no me siento cómodo, es más, creo que no es mi papel venir aquí a plantear. Lo que sí les digo es lo que desde mi punto de vista, viendo hacia atrás en nuestra historia, son conquistas democráticas que toda reforma electoral debería preservar e incluso maximizar. ¿Cuáles son esas conquistas? Déjeme decirlo así, temas en los cuales si hay una regresión hace que una reforma no valga la pena, porque sí implicaría desandar el trabajo el camino que tan trabajosamente hemos andado y que ha costado, Arturo, sangre, esfuerzos, vidas de gente que se ha dedicado para transitar a la democracia. Porque vuelvo a insistir, la democracia no se construyó en un día, es el resultado de una larga apuesta de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos que a pesar de sus diferencias políticas convergieron en un punto, que las reglas del acceso al poder fueran reglas aceptadas por todos, que fueran reglas justas y que fueran reglas en donde es la ciudadanía y nadie más quien decide quién nos gobierna y nos representa. ¿Cuáles son estos elementos, los que yo diría son los irreductibles que debería preservar para no mermar la calidad democrática de nuestro régimen político toda reforma electoral? Uno, la autonomía y la independencia de los órganos electorales. De ahí venimos. La verdad me sorprendía mucho que un diputado muy prominente, no digo nombres porque no me toca, hace un año dijera, como ya cambiaron las cosas, hay que volver a la época en la que la Secretaría de Gobernación organizaba elecciones. Creo que a ninguno en esta mesa está en esa lógica, ninguna de las iniciativas está en esa lógica, y es algo que hay que agradecer, porque implicaría que la lucha por la autonomía de los órganos electorales y la independencia, autonomía frente a los poderes e independencia frente a los partidos, que luego, hombre, lo decía Armando Maitret, pues claro que los partidos juzgan. Nadie puede pretender en una lógica que no sea, en sana lógica que no sea así. Juzgan dependiendo de si les favorecen o no las resoluciones de los órganos electorales, pues la actuación de la autoridad electoral. Hay que salirse, digamos, de la ceguera de taller y ver el conjunto. Yo creo que en términos generales la autonomía y la independencia de los órganos electorales no puede perderse. Segundo, el profesionalismo de la función electoral. Así nació el IFE en 1990. Era uno de los principios rectores de la función electoral, la profesionalización. Después se quitó del artículo 41 constitucional porque eso ya se asumió, imbuyó todo el funcionamiento de la autoridad electoral. El servicio profesional electoral es la columna vertebral y la garantía fundamental de que las elecciones se realicen con profesionalismo y sin sesgos. ¿Qué me preocupa en esto? O una parte de la profesionalización, la permanencia de las estructuras electorales. Cuando se constituyen estructuras territoriales de temporal, se pierde profesionalismo. Y creo que el profesionalismo es un principio que hay que preservar, un irreductible a preservar. Tercero, el padrón autónomamente gestionado. Por cierto, aquí reitero la disposición del INE para, de la mano de la Secretaría de Gobernación, finalmente empezar a credencializar a menores de edad. Lo podemos hacer y no le va a costar prácticamente nada al Estado mexicano. La función no es del INE, es de Gobernación. Pero la Gobernación no tiene ni la infraestructura ni la credibilidad pública que tiene el INE. ¿Por qué no avanzamos hacia allá? De nueva cuenta, aquí en la Cámara de Diputados, tiendo la mano para que con el secretario de Gobernación firmemos esto y avancemos en algo que es un oprobio que no haber resuelto. Ahora, un padrón electoral autónomamente gestionado, no dependiente de una instancia política, es la condición básica para el principio del voto libre.
sin un padrón autónomo, con un padrón manipulado, que es de donde venimos, no hay modo de que haya voto libre. Y, tercero, las condiciones de equidad en la competencia. Lo que hoy estamos viendo aquí, esta representación de la pluralidad política, me atrevo a decirlo sin equivocarme, creo, es producto de las condiciones de equidad que se han construido en los últimos 25 años. El piso mínimo que te permite a todos los partidos políticos efectivamente contender por cargos públicos. Y la alternancia de la que he hecho referencia es resultado de esas condiciones equitativas. Stephanie nos puede contar lo que significa un régimen electoral en donde no hay control del dinero, no hay modos de control del dinero y la equidad depende de pues, simplemente cuántos grandes financiadores logras conseguir para tu campaña, como son en los Estados Unidos. Y finalmente la calidad de la representación a la que ya hace referencia. Todo lo que se haga para mejorar la distorsión entre escaños que le corresponden a cada partido y voto recibido va a fortalecer el sistema político. Sin ello, si esto se merma, creo que una reforma, la que sea, no vale la pena. Pero hasta ahí llego. Y finalmente, un último dato, aprovechando los 37 segundos. Leonel, vamos a tener que iniciar un proceso. Leonel, te llamo así por la amistad propia y heredada, si se me permite, de parte de mi padre. Vamos a iniciar un proceso bien delicado de negociación del presupuesto. Es importantísimo que los datos sean datos ciertos y que haya ustedes hoy como diputadas y diputados van a tener una obligación reforzada por la Suprema Corte de Justicia al momento de definir el presupuesto, que es una potestad de ustedes, nadie lo cuestiona, ahí está el artículo 54 constitucional. Y nosotros hemos tenido en el presupuesto que le mandamos que hacer una justificación reforzada también. La Corte nos dio la razón en el diferendo anterior, pero eso no significa que nos exima de una obligación. Y creo que en este sentido toda la información y los datos ciertos es fundamental. No, esa que es una pregunta para Eduardo y Eduardo la va a contestar también. Pero, a ver, no es cierto que en 2022 tengamos un presupuesto de 19,000 millones, porque están sumando lo que les toca a ustedes, los partidos políticos. El presupuesto que se nos dieron fueron 14,000 millones. No digamos que la autoridad electoral es cara por el modelo de financiación a la política que puede o no mejorarse, y yo creo que hay que reducir sin perder equidad, lo digo de una vez, ¿no? Así que, y además, Leonel, comparabas con el 21. Bueno, es que en el 21 hubo un proceso electoral federal y en el 22 también se llamó revocación de mandato, que lamentablemente el INE no pudo hacer como lo mandata la ley que ustedes aprobaron porque no hubo condiciones. Pero creo que esa va a ser una discusión, lo digo con mucho respeto, no quiero aquí abrir una polémica innecesaria, creo que aquí estamos hablando de la reforma electoral, pero el ofrecimiento de veras a tener un diálogo respetuoso y objetivo sobre lo que tiene que venir y cuánto debe costar la política y las elecciones en nuestro país. Me va a tocar negociar un presupuesto como presidente del INE que no me va a tocar ejercer. Así que eso abre una buena disposición para ir construyendo en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Para cerrar esta primera ronda de preguntas y respuestas, tiene el uso de la palabra don Eduardo Juchín, hasta por 5 minutos. Adelante, don Eduardo. Gracias. Bueno, Leonel, le agradezco la pregunta. Y sí, yo estoy convencido de que el verdadero hacedor de la democracia es el ciudadano. Es el ciudadano que lucha, que ha luchado y ha pagado los avances democráticos incluso con sangre. Izquierda sabe mucho esto, en Guerrero, en Chiapas, en otros estados. Entonces, y quizá la mejor prueba de este empoderamiento del ciudadano fue el tsunami electoral de 2018. Había un partido que había llegado a buenas conservar ciudadano para la renovación de los consejeros del Instituto Electoral. No hay que temerle. Tiene otras dificultades, pero digamos, hay que resolverlas, ¿no? Y pienso hablar de dificultades en garantizar la idoneidad, es decir, que sepan de lo que van a hacer, ¿no? Y este empoderamiento del ciudadano, doctora, es un gran valor que tiene esta reforma. Por eso el llamado a la impartir, que se mantenga como están. Pero también es un asunto de sensibilidad, de mensaje a una población que en su mayoría pues ni en sueños gana eso al año. Entonces, es un asunto de sensibilidad. Sería bueno que plantearan eso. O estamos también, que no es necesario cambiar nada, estamos también que debemos apostar
por el inmovilismo en la materia electoral, porque tenemos un ambiente de encono. Pues yo creo que no, que hay que trabajar en ese sentido, porque yo creo que en el Poder Legislativo, y con esto termino, que en el Poder Legislativo, como en otros ámbitos de la patria, del país, de la nación, hay gente, hay ciudadanos que están investidos de la tarea legislativa con ganas de hacer cosas y de hacer que estas cosas mejoren, particularmente la de tipo electoral. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo Juchim. Hemos cerrado esta primera ronda de diálogo enriquecida por